El Gobierno de España tiene unos objetivos ambiciosos: reducir en el año 2025 el 55% la reutilización y reciclado de residuos municipales, el 60% en el 2030 y el 65% en el año 2035. Francisco Iglesias, CEO de Ciclos, qué ambicioso es nuestro Gobierno. Pues la verdad es que sí, yo creo que realmente los objetivos que están puestos pues son bastante elevados, sobre todo sabiendo lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Que realmente los porcentajes de reciclaje de residuos pues bueno, son relativamente bajos, ¿no? En estos momentos, desde luego, a nivel global no se está superando el 20% de todos los residuos que se recogen, no se consiguen reciclar. Y entonces, pues, esto hace que, bueno, los objetivos que se plantean pues son, en mi opinión, demasiado ambiciosos, vamos. Cuando hablamos de estas cuestiones, a veces uno tiene la sensación de que damos por hecho que la gente tiene conocimiento y conciencia, formación y conciencia, ¿no?, de lo que realmente estamos hablando. Si tuvieras que decirle al gran público qué es la economía circular, porque seguramente si paramos a la gente en la calle y le preguntamos qué es, más de uno seguro que dudaba. Sí, a ver, yo creo que en la economía circular, en el fondo es un concepto un poco abstracto, ¿no? Es un concepto que define que a día de hoy la cultura y la economía funcionan con lo que le llamamos usar y tirar, ¿no? Es decir, hasta ahora pues incluso hasta se ha fomentado el consumo en el sentido de decir, utilizo un producto y bueno, lo tengo que desechar. Y el concepto de economía circular va más en el sentido de decir, no, mira, vamos, evidentemente eso no es sostenible en el tiempo. Entonces hay que tratar de buscar un sistema económico que lo que haga sea que todo aquello que nosotros pensamos que puede ser un residuo, que puede ser un desecho, pues que en el fondo lo que debería de ser es una materia prima de un proceso posterior, ¿no? Entonces, de ahí que se llame economía circular, es decir, deberíamos de tratar de que todo lo que nosotros desechemos en un momento determinado se pueda volver a utilizar o que sus elementos pues, sirvan de materia prima para productos futuros. Hablamos de economía circular, de residuos y de residuos en distintos escenarios. Parece que hay como más concienciación en el terreno doméstico, pero hay residuos en todas partes. Pues sí, la verdad es que sí. En los domicilios, en las industrias, en muchísimos ámbitos. En el sector público, vamos, en eventos, en muchísimos sitios se producen residuos. Prácticamente en toda nuestra actividad se producen residuos. Hay una jerarquía cuando hablamos de residuos también. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, hay la jerarquía más o menos que se pretende que se le aplique a la generación de residuos, pues es, en primer lugar, lo primero que tenemos que pensar es si es posible la prevención, es decir, tratar de que no se hagan residuos, es decir, pues en muchos procesos, pues a veces replanteando ese proceso en las empresas y en muchos sitios, pues ver si es posible pues, que no se produzcan los residuos, ¿no? Un segundo paso sería la minimización, es decir, tratar, bueno, pues en muchos casos sí que es imposible no producir residuos, pero tratar de que sean los menores posibles, ¿no? Otro concepto es la reutilización, pues todo aquello que en un proceso productivo se pueda volver a utilizar en nuestros propios domicilios, pues lo de siempre, si en vez de utilizar un envase, de usar y tirar, podemos utilizar un envase que podemos reutilizar, pues evidentemente es mejor. El siguiente punto sería el reciclaje, cuando los puntos anteriores pues ya no entran, pasaría a ser el reciclaje, y después los dos últimos, que bueno, en nuestra opinión, por ejemplo, deberían de tratar de eliminarse esos dos. Uno es la recuperación energética, que lo que viene a ser en sí es pues, utilizar pues, los residuos para producir electricidad o para producir energía, ¿no? Básicamente es quemándolos, ¿no? Con lo cual entendemos que también tiene inconvenientes como la producción de CO2 y bueno, perjudican lo que es en sí el calentamiento global, ¿no? Y ya el último sería el vertido,
que bueno, evidentemente lo que ya no se contempla es que sea un vertido no autorizado, sino lo que existen hoy en día son vertederos autorizados, pero lógicamente debería tratar de eliminarse esa opción, ¿no? Todos estos conceptos de prevención, minimización, reutilización, reciclaje, tienen que ver con la sostenibilidad. ¿Todo es igual de sostenible? Pues evidentemente no. Y nosotros como consumidores creo que tenemos decisiones muchas veces que deben de estar influenciadas por lo que es el medio ambiente, ¿no? Y bueno, un ejemplo muy simple pues puede ser beber agua. Es decir, yo para beber agua tengo muchas opciones. Puedo ir al grifo, coger un vaso de agua, beber agua. Puedo, pues no sé, contratar una empresa que me instale un botellón de agua en mi domicilio. Puedo ir a la tienda a comprar una botella de agua para beber. Y claro, en estas decisiones, por ejemplo, pues yo siempre digo el mismo ejemplo. Dependiendo de los residuos que se generen en cada una de estas elecciones, pues influimos en que se comporte de mejor manera el medio ambiente, ¿no? Bueno, pues en este ejemplo que acabo de comentar, evidentemente coger agua en el grifo, pues a nivel de domicilio no se genera ningún residuo, y sin embargo, si lo que hacemos es comprar una botella de agua de plástico, que nos vamos a beber esa botella y la vamos a tirar a la basura, pues evidentemente ahí se genera un residuo, ¿no? Residuos urbanos, y me voy, por ejemplo, estamos en un entorno de asociación de empresarios de Pocomaco, a los puestos de trabajo y a las empresas dentro de los polígonos. ¿Son conscientes de que ellas también forman parte de esa economía circular o queda mucho trabajo todavía por concienciar ahí? Mi opinión es que queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Yo, en cierto modo, pues creo que las empresas deberían de tener, las empresas y los ciudadanos, pero bueno, en este caso las empresas deberían de tener alguna repercusión en costes o beneficios de reciclar bien. Es decir, yo una de las cosas que para mí creo que debe de cambiarse es el hecho de que todas las empresas, sin nada que ver si reciclan bien o reciclan mal, pues pagan un recibo fijo y a partir de ahí pues el ayuntamiento pues en muchos casos se ocupa de la recogida de los residuos, ¿no? Yo pienso que debería de habilitarse algún sistema en el que o bien se premiase a las empresas que lo hicieran bien o bien se hubiera algún tipo de repercusión para aquellas empresas que no reciclan bien, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es mi opinión. Debería de la empresa, de esa forma la empresa sería consciente de que si lo hace bien, pues tiene un beneficio, ¿no? Hay que leerse las etiquetas de todos los productos. Bueno, a ver, evidentemente cada día es más complicado leerse todas las etiquetas, ¿no? Yo lo que sí que pienso es que, bueno, si somos un consumidor responsable, pues sí que debemos de fijarnos en aquellas etiquetas que afectan al medio ambiente, ¿no? Pues etiquetas para saber si por ejemplo, si una caja de cartón está hecha a partir de madera de bosques sostenibles, o saber pues si una bolsa está hecha con plástico reciclado. Bueno, pues hay una serie de etiquetas que sí que afectan al medio ambiente y que, bueno, entiendo que como consumidores deberíamos de tratar de conocerlas. Consumidores que a lo mejor habría que educar desde bien edades tempranas, claro, porque de repente uno, por ejemplo, dice, ¿dónde puedo colocar una cápsula? ¿En qué depósito tengo que dejar una cápsula de café? O si una copa se me ha roto. Claro. Para eso se necesita formación. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hay un inconveniente añadido, que es que a veces hasta depende de cada ayuntamiento que hasta la forma de clasificar los residuos es diferente. Y yo pongo un ejemplo, aquí en Coruña la forma de clasificar los residuos es una división a día de hoy entre orgánico e inorgánico, aparte de otros dos contenedores, que son el de recogida selectiva de papel y cartón y el contenedor de recogida selectiva de vidrio. Y sin embargo, pues nada, vamos un poquito más en Arteixo, por ejemplo, ya han implantado 5 contenedores en lo que es el centro urbano de Arteixo, ¿no? Y bueno, aparte de esos 5 contenedores, pues también es cierto que hay determinados residuos que tienen que llevarse a los puntos limpios y
y bueno, entendemos que debe de haber formación, debe de haber educación y al mismo tiempo vuelvo a retomar un poquito lo que comentaba antes. En mi opinión también debería de haber un cierto control de lo que hacen los ciudadanos, ¿no? De que ellos también sepan si lo están haciendo bien y si no lo están haciendo bien, pues que tengan una información, evidentemente pues debería de haber una información y bueno, pues como todo, si ese control sigue fallando y un ciudadano concreto pues lo sigue haciendo mal, pues debería de tener alguna consecuencia, ¿no? ¿Hay algún ejemplo en el que debemos fijarnos especialmente? Bueno, yo creo que a nivel de países sí que hay países que están haciendo labores importantes, es decir, bueno, no sé, Suiza, por ejemplo, en Europa es un país donde vamos, hasta hay que separar el cordoncito de la bolsita del té, o sea, es algo que es tremendo. Japón es otro país donde la conciencia medioambiental es muy elevada. Hace poco vi un reportaje en Japón, han suprimido ya las papeleras en las calles, es decir, nadie tiene una papelera para tirar en un pañuelo o lo que sea en la calle, se lo tiene que llevar a su casa y en su casa tiene que hacer la recogida selectiva. Es decir, en otros sitios, por ejemplo en el centro de Londres, las empresas tienen que pagar por cada bolsa que utilizan para los residuos que no se pueden reciclar. Entonces, pues bueno, claro, es decir, eso condiciona que ya las empresas o los ciudadanos tienen un coste de si no reciclan bien, ¿no? Y creo que, bueno, pues poco a poco deberían de implantarse medidas para que, evidentemente, no todos tienen que ser multas, pero a lo mejor beneficios por hacer bien el reciclaje, no sé, pero sí que debería de haber alguna consecuencia, vamos. ¿Alguna pequeña acción en nuestro puesto de trabajo que podamos hacer a favor de la economía circular? Bueno, yo la primera acción que siempre propongo en las empresas con las que trabajamos es suprimir las papeleras. Las papeleras que tenemos debajo de nuestra mesa son muy cómodas, pero evidentemente son la mayor fuente de que no se pueda reciclar todo lo que tiramos ahí por esto, ¿no? Porque al final vamos a mezclar la monda de plátano con el vaso de café, porque si lo tenemos debajo de nuestra mesa, pues es mucho más fácil, ¿no? Yo pienso que todas las empresas deberían de tratar de poner, pues no sé, unos contenedores, unos recipientes de recogida selectiva en cada sala o en cada zona y como mínimo eso, que los trabajadores fueran conscientes de que cada uno de los residuos que generan en la empresa, pues que tienen su compartimento específico, ¿no? Pequeñas acciones que, bueno, que después lo que sí también es importante es que después tiene que haber una consecuencia en el sentido de que después nosotros nos hemos encontrado con algunos clientes que, vale, muy bien, tenían esto separado, pero después resulta que al final, cuando venía el contenedor de la basura, volvían a mezclar todas las bolsas y se lo volvía a llevar todo en el mismo contenedor, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que tiene que haber, por un lado, actuaciones de recogidas, de separar los residuos en las oficinas, pero al mismo tiempo debe de haber unos servicios que después esos residuos se gestionen de forma también separada, ¿no? La bolsa de plástico. Que el otro día le escuchaba hablar de las bolsas de plástico. ¿Tiene sentido que todas sean del mismo color? A ver, nosotros entendemos que debe de haber... Nosotros somos defensores, como consultoría, somos defensores de las bolsas transparentes. Es decir, yo creo que en las empresas en las que trabajamos y que han implantado bolsas transparentes, se ha notado una mejoría en lo que es la gestión de los residuos, ¿vale? ¿Qué pasa? Sí que es cierto que a veces en algunas empresas pues nos dicen, no, es que la bolsa transparente pues no lo veo adecuado. Bueno, pues entonces el siguiente punto sería pues por lo menos utilizar bolsas de colores, ¿no? Pues que se identifique, pues no sé, la bolsa amarilla con los envases, la bolsa marrón con el orgánico, la bolsa verde con el vidrio, es el color que está estandarizado aquí en Coruña, o la bolsa azul con el papel y cartón. Y bueno, pues algún criterio debe de haber, o bien bolsas transparentes o bien bolsas de colores. Desde luego, cuando en una empresa vemos que aunque tengan diferente separación de residuos y vemos que en esa empresa todas las bolsas son de color negro, pues ahí ya es un primer punto que vemos que es muy difícil que realmente eso se acabe recogiendo de forma separada, ¿no? Para terminar, han salido varios conceptos: concienciación, control y beneficios. ¿Nuestras administraciones públicas están preparadas para este reto?
Bueno, yo creo que las administraciones públicas pasan muy parecido a lo que está pasando en las empresas, ¿no? Realmente está siendo complicado, también es cierto que hay bueno, pues muchas personas trabajando y yo creo que es una labor que debe de tratar de concienciarse y al mismo tiempo, pues esto mismo que estamos comentando, lo mismo que vale para una empresa puede valer para una administración, pues deben de tener sus contenedores de recogida selectiva, pues bueno, pequeñas actuaciones, pues que no haya, que se procure evitar vasos de café y vasos de agua de usar y tirar, es decir, en muchas empresas ya han llevado actuaciones, incluso instalando máquinas que detectan cuando se pone un vaso de vidrio o una taza para rellenar ese recipiente. Y son pequeñas actuaciones que al final lo que provocan, pues, oye, pues este objetivo que tratamos todos, que es de eliminar esto que hablábamos antes, esa economía del usar y tirar, de cada vez que vamos a coger agua a una fuente, si cogemos un vaso de papel y lo tiramos, pues evidentemente esto va en contra del medio ambiente, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto son pequeñas actuaciones que entiendo que las administraciones también deberían de asumir para tratar de que se elimine esa mentalidad de usar y tirar. Sin querer ser catastrofista, si no lo hacemos bien a medio y largo plazo, ¿qué va a pasar? Porque esto Pues tendrá alguna consecuencia. claro, yo creo que, a ver, las consecuencias ya las estamos viendo, ¿no? Yo creo que todo el mundo que pone el telediario todos los días, yo creo que han aumentado a un ritmo muy elevado todos estos fenómenos medioambientales bueno, que de repente arrasan una zona bueno, todos vemos que eso es porque está habiendo un incremento en las temperaturas. Todo esto viene de que, bueno, llevamos evidentemente un historial de falta de conciencia en el clima y sobre todo está pasando con países que tienen menos desarrollo, ¿no? Que al final lo que está pasando es que está habiendo muchísimos problemas para sostener todos estos países, la agricultura en estos países cada día les cuesta más pues llevarla a cabo y al final lo que estamos teniendo es unos movimientos migratorios muy elevados, incluso guerras en zonas por los recursos, ¿no? Entonces yo creo que desde luego pues a medio o largo plazo las consecuencias pueden ser muy graves. Una sola palabra para cerrar. Si tuviéramos que poner una palabra que puede ser la clave, ¿cuál sería? Yo creo que conciencia medioambiental, ¿no? Yo creo que son dos palabras, pero bueno, concienciarse de que es algo importante en nuestras vidas. Pues con esa conciencia nos despedimos y ojalá que contagiemos a conciencias, a muchas conciencias. Pues muy bien, pues muchas gracias.